Bienvenidos a su programa Cine Mexicano, su historia. En esta ocasión vamos a platicar sobre el cine histórico realizado por Miguel Contreras Torres a finales de la década de los 30 y principios de los años 40. Acompáñenos. Uno de los directores que logró pasar la barrera del cine silente al cine sonoro fue Miguel Contreras Torres. Miguel Contreras Torres tuvo siempre la mejor de las intenciones en hacer un cine que fuera de alguna manera representativo de México. El cine desarrollado por Miguel Contreras Torres ha tenido muchas críticas. En algunas ocasiones se le ha criticado que buscara más el efectismo que una realización bien desarrollada. Es cierto que en muchas ocasiones el cine de Contreras Torres se va a caracterizar por un ritmo lento o bien por saltos del tiempo y un ritmo bastante desigual. Sin embargo, aquí hablaremos de las intenciones de Miguel Contreras Torres por realizar un cine que se saliera de la línea que estaba marcando directamente el cine mexicano de la época. En este sentido, a Miguel Contreras Torres tendríamos que recordarlo fundamentalmente por haber realizado cine histórico. El cine histórico es una línea que en los años 30 tuvo Miguel Contreras Torres como su principal representante. Y uno se pregunta hasta qué punto ese era su ideal y hasta qué punto fue su esposa, Medea de Novara, la que lo lanzó a este tipo de cinematografía, porque ella era la estrella, la protagonista de prácticamente todas las películas. Y bueno, cuando uno está recordando este cine histórico de Miguel Contreras Torres, uno no deja de pensar también en cómo Contreras Torres estuvo tratando de encontrar la integración del discurso histórico con el discurso ficcional. Y en esa línea de fusionar la historia con la ficción, en ocasiones no le fue muy favorable, porque hubo películas en las que se tragaba esta parte ficcional a la situación histórica. Hemos de agradecerle, a pesar de esto, que Contreras Torres nos haya dejado un momento que a la distancia nos permite hacer un análisis e insistir en que el cine mexicano es ante todo un documento antropológico cultural. Si vemos desde este ángulo la producción cinematográfica de Miguel Contreras Torres, nos daremos cuenta que ahí están presentes muchos de los deseos, de las inquietudes del México de los años 30, que por un lado buscaba establecer el sentido de identidad nacional, pero también al mismo tiempo estaba tratando de reflejar una compaginación de una ideología conservadora y una ideología liberal. En algunos momentos no sabemos por cuál de las dos líneas esté inclinado Miguel Contreras Torres. Pero sí es importante que podamos destacar de qué manera estuvo tomando personajes o hechos de la historia no solo mexicana, sino latinoamericana en general, y desde ahí él estuvo realizando su producción. Bueno, estamos hablando fundamentalmente de películas como Juárez y Maximiliano. Inmediatamente nos ofrece Viva México, que habla de la lucha de la Guerra de la Independencia. Luego lo vamos a tener con la película La Paloma, que remite nuevamente a la época de Maximiliano y Carlota. Inmediatamente después de La Paloma, y esto ya es 1937, desarrolla una película que va en la línea amorosa, es La Golondrina, pero que el personaje tiene ciertos elementos que nos hacen recordar a Alma Reed, la periodista norteamericana que vivió en México en los años 20, pero que estaba desarrollándose su historia dentro de la línea del mundo de la península de Yucatán. Y lo digo de esta manera por las características que en aquellas épocas tuvo este Estado socialista de México. Otra película que tendríamos que recordar en esta faceta de cine histórico de Contreras Torres es La Emperatriz Loca.
película filmada en Hollywood además, y que es una cinta que retoma ese personaje que tanto le gustó a Contreras Torres trabajar, que fue la emperatriz Carlota. Y después de ella nos ofrece Simón Bolívar, una película protagonizada por Julián Soler, para cerrar este ciclo de cine histórico con la gesta de El Padre Morelos y El Rayo del Sur. Dos películas en las que sigue toda la línea biográfica de José María Morelos y Pavón y que de alguna manera nos está participando de esos momentos de identidad nacional. Hay otras perspectivas desde las cuales puede verse este cine de Miguel Contreras Torres. Estos son motivo de otro tipo de comentarios porque ya no es solamente el interés del director, sino también ciertos intereses que había por parte de una oficina gubernamental de los Estados Unidos para enfatizar en este cine nacional, nacionalista y además panamericanista, que estaba respondiendo a sus expectativas, sobre todo a finales de los años 30 y principios de los 40, y que fueron las líneas políticas, ideológicas que marcaron el desarrollo de esta llamada época de oro del cine mexicano. Pero hablar del cine histórico de Miguel Contreras Torres nos lleva a ciertas reflexiones de cómo es tomada la historia de México y desarrollada en una película. Y de eso vamos a hablar en un momento más.